el doctor le dice, ¿sabe qué? Aquí hay dos opciones, o su señora fallece o queda en estado vegetal. O sea, esos eran mis dos pronósticos para mí. Yo cuando entré a pabellón, ante el pronóstico que ya le habían dicho a mi esposo, yo le dije al doctor, yo le dije, mire, yo sé de que el Señor creó la ciencia, pero Él está sobre eso. Entonces yo sé que en sus manos la presencia del Señor está aquí, yo necesito orar. ¿Tú crees en Él, el control que Él lo tiene? Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente acá en el programa Ve y Cuenta Podcast y en esta ocasión estoy Leticia. con Leticia que nos va a contar su testimonio y estoy también muy agradecido del Señor porque ella es producto también del programa, porque a través de los medios ella se enteró de lo que estábamos haciendo y decidió por supuesto también ser esa valiente, que son valientes las valientes y los valientes que el Señor anda buscando para testificar. Entonces yo te agradezco por darnos la oportunidad, ¿cierto? Por tenerte acá y por supuesto que sé que tu testimonio, tu historia va a llegar a mucha gente. Así que bueno, cuéntanos quién eres tú, un poquito de ti para conocerte. Bueno, primero que todo, darte las gracias por darme la posibilidad también. Cuando vi esto por redes sociales, dije yo quiero ser parte de esto y quiero sumarme para que muchas personas más conozcan un Dios real, un Dios que sana, un Dios que restaura y que transforma vidas. Bueno, mi nombre es Leticia, de Leticia Jara, tengo 43 años, estoy casada, mi esposo es Carlos, y tengo una hija que próximamente va a estar de cumpleaños, va a cumplir 4 años, se llama María Jesús, amada de Dios, así que quiero ser parte de esto, como te estaba contando, y tú cuéntame qué quieres que yo te... Sí, sí, claro. Principalmente conocerte un poquito y también, bueno, para empezar, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Cómo llevabas tu fe? Si tenías o no. Ahí sí nos puedes decir. Bueno, mi vida comenzó en una iglesia católica. Yo me bauticé, hice mi primera comunión, mi confirmación y bueno, empecé a caminar en lo que era la iglesia católica, entonces lo que tenía que, yo creía obviamente en el Señor y todo eso, pero era como por ejemplo cuando me acuerdo voy a la iglesia o cuando necesito, no era algo como conocerlo de la forma como hoy en día lo conozco, una forma real y sabiendo quién soy yo en él. Y bueno, yo a los 18 años yo salí ya de mi casa, fui ¿Acá en Santiago? ¿Todo en Santiago? bueno, actualmente estoy acá en Santiago, pero yo nací y criada en el sur. Mis papás son de Chillán y yo a los 18 años ya salí de mi casa y me vine a Santiago a cumplir mi función de carabinero. Yo fui carabinero a 21 años. Entonces entré a todo un tema de régimen de escuela, porque obviamente la escuela estaba acá en Cerrillo, estuve un año, después mi destinación fue en el sur, volví al sur, pero en el sector como de la costa, en el sector donde está Concepción, Tomé, en esos sectores. Entonces mi vida siempre fue como bien estructurada en lo que tenía que ver carabinero, entonces era como bien disciplinada, estructurada, yo creo de que de cada área yo empecé a tomar algo y empecé a aprender lo que el Señor quería para mi vida ahora y de aquí en adelante. Claro, porque eso te lleva a un orden, ¿cierto? Tener una estructura muy, muy rígida. Claro, y de eso obviamente yo rescato lo que hoy en día he ido aprendiendo del Señor y lo que me sirvió a mí en lo que tiene que ver con la disciplina, en varias cosas que son súper importantes. En disciplina, en orden, en acatar, porque en Carabinero uno solamente tiene que cumplir la orden, no tiene posibilidad de decir, hoy por favor, no, uno tiene que ir cumpliendo la orden, entonces yo... El sujetarse ahí el ley. Exactamente. Entonces, lo que sí, por ejemplo, en el área que yo trabajaba en Carabineros siempre tenía que ver con el área social. Yo siempre tenía dentro de mis dos sueños que yo siempre quería era o estudiar servicio social o estar en Carabineros. Entonces, tuve la posibilidad, gracias al Señor, de casi mi mayor tiempo en la carrera que yo estuve, yo trabajaba siempre en el área de integración. Entonces veía hartos casos sociales,
Yo era como la cara visible, pero en el área de ayudar a más a las personas, daba hartas charlas, por ejemplo, en los colegios, las juntas de vecinos. Entonces, ¿Te no es, gustaba harto eso? sí, Ya, siempre me ha gustado porque siempre sentí eso de, de estar en contacto con la gente. claro, estar en contacto con la gente y dar más de lo que yo, no solamente Carabineros no lo vi solamente como cumplir y nada más, sino que siempre yo trataba de dar un poquitito más y cumplirlo a cabalidad lo que se me encomendaba. Claro. Y en ese tiempo yo igual seguía con el tema de que cada vez me estaba alejando más del Señor porque obviamente tenía otras responsabilidades, mi horario era más largo, entonces siempre, hoy que no tengo tiempo, entonces como que cada vez Te he desligado. claro, en ese tiempo, más o menos como para contarte algo de mi historia, yo estuve casada 10 años, Ya, pero me casé solamente por lo que era el civil. Y en esos 10 años yo siempre traté de poder tener un hijo, ya. ¿ya? Y por una u otra razón no se daba. Porque obviamente a lo mejor no se daba, a lo mejor no sé si por los tiempos, no era el momento, o sea, claramente no eran los tiempos que el Señor quería para Coro. Entonces siempre yo trataba, intentaba de poder tener mi hijo, porque también quería dejar un legado, yo también quería formar mi familia conforme hombre, mujer, pero también obviamente dejar un legado con mi hijo, tener una familia de verdad. Y los pronósticos obviamente del doctor eran que yo no podía tener hijos, que tenía varios poliquísticos, un sinfín de cosas hasta que lo intentaba y hubieron procesos en mi vida cuando ya estuve en el sur. Me vengo a hacer otro curso después a Santiago, donde me perfeccioné más en mi carrera. Y ahí ya tomamos la decisión con el que en ese tiempo era mi esposo, que de separarnos. Ya. Ya no, No se le dio. no se dio, fueron 10 años. Y, y yo todavía no entendía, solo sí entendía de que yo creo que ahí fue ya como el inicio de entender para dónde va mi vida. Porque a veces uno camina por la vida sin saber con qué rumbo, sino que uno se levanta como un piloto automático, te levantas, vas a trabajar, pero no sabe cuál es tu identidad, no entiende cuál es tu propósito. Entonces yo no entendía, o sea, en un momento me vi que estaba sola, que ya no tenía un matrimonio, tampoco mi anhelo en mi corazón, que siempre fue tener un hijo, no lo tenía. Y yo me recuerdo que en el departamento, que es donde yo vivo, me acuerdo que la pieza, yo tenía 2 dormitorios y un dormitorio que no era el principal, sino que era el otro. Yo me acuerdo que ese día yo me tiré literalmente al piso y yo le clamé al Señor. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito conocer una persona que me ame de verdad y yo necesito dejar un legado en mi vida, tener una hija. Y yo quiero que mi hija sea mujer y quiero que se llame María Jesús. No, fue directamente, explícitamente. Claro. Y yo me acuerdo que estuve mucho rato ya tendida en el piso, ya llorando y pidiéndole al Señor que me diera un norte, qué camino, qué tenía que hacer. Porque me sentía literalmente vacía. Siempre yo busqué la aprobación en persona, siempre busqué la aprobación en cosas de fuera, externa, a lo mejor económica, a lo mejor de avanzar en carrera, en meta, en proyecto, hacía cursos, pero nada de llenaba ese espacio que solamente el Señor te lo llene. A veces uno lo quiere llenar con cosas materiales, a veces lo quiere llenar con cosas que, no sé, Trabajo, trabajo, estudio, mantener la mente ocupada para no pensar, pero literalmente el Señor estaba ya abriendo más, entonces yo empecé como a despertar en cosas que yo sé que el Señor lo hizo en ese momento. Y ahí fue donde yo empecé em, a caminar de otra forma. Yo todavía no conocía lo que era la iglesia cristiana, no conocía nada de eso. solo escuchaste que había un Dios y te clamaste Claro, claro. literalmente. Pero sí el Señor siempre usa personas como instrumentos, como lo que yo anhelo en mi corazón de poder serlo con lo que yo voy a contar, porque a veces siempre llegan personas que te van guiando y que te ayudan a caminar con lo que el Señor quiere. Entonces yo sé que el Señor a nosotros lo elige desde antes del vientre de nuestra madre. Y ahí es donde nosotros conocemos la verdadera identidad firme en el Señor. Entonces yo sentí que mi identidad
no la entendía. Yo creo que el Señor ha ido trabajando varias cosas en mí y el Señor va trabajando a diario contigo. El Señor va sacando fortalezas mentales, estructuras mentales, pero cuando tú le rindes la vida y te entregas con completo a que el Señor tome el control completo de tu vida. A veces nosotros queremos tener el control de todo porque nuestra esencia como ser humano es así, pues, tener el control de los tiempos, querer tener el control de las personas, pero la vida no es así. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor y siendo obediente a lo que el Señor quiere que tú hagas y rendirle la vida a Él, tu vida obviamente ya no es sola. Entonces Él te dice, tranquila, tranquila, descansa en mí, tranquila, yo te voy a guiar. Y eso fue lo que yo, durante todo este tiempo, lo que yo te voy a contar con mi testimonio, he ido aprendiendo del Señor, porque yo creo que el Señor a mí me ha volado la cabeza, obviamente en un buen sentido, de que cuando yo entendí de que mi vida le pertenece a Él, yo ya no tengo posición de lo que yo quiero, sino que solamente yo tengo que dejarme guiar por Él. Que es tu Señor. Exactamente. Sí, es lo importante, soltar. Estaba reflexionando lo que decía, que a la gente le cuesta o nos cuesta mucho como ser humano el poder entender que Él tiene el control. Porque, como dices tú, estamos acostumbrados a eso, a querer saberlo todo. Ahora igual con la tecnología es así, que sabemos, queremos saber el clima, queremos saber todo, todo queremos tenerlo como a nuestro control. Como modo piloto. Claro, sí, pero realmente la palabra dice que los pensamientos de Él son muy diferentes, más altos que los nuestros. Así es. Entonces, fue clave lo que dijiste, el rendirte. El rendirte. Y de ahí fue, bueno, caminaste hacia allá a encontrarte, bueno. Claro, ahí después ya el Señor literalmente me trajo una persona correcta, que ahora es mi esposo, Ujú. y me entregó a mi hija, que fue de forma natural, sin ningún tratamiento. O sea, yo en mi mente tenía pensado en hacerme una fertilización in vitro. Ya. Y fuimos a la clínica a ver todo eso, pero el Señor no quería eso. El Señor me entregó la persona correcta y también, y no lo digo de una forma descalificativa de la persona con la que yo tuve, porque cada persona tiene su tiempo. Hay personas que te enseñan a caminar de una forma, pero el Señor tiene otros planes para ti, como a lo mejor los tiene para Él en su vida. Y yo también honro su vida, porque yo de eso también, la vida te va mostrando cosas, el Señor te va mostrando personas, pero de cada cosa que tú vas viviendo son procesos para que tú vayas creciendo. Entonces todo lo que a mí me pasó yo lo agradezco, porque era necesario para crecer. Entonces conozco a mi esposo, conozco detrás viene mi hija, y de ahí yo me empecé a congregar en Migres. Y tu esposo también creo que... Claro, mi esposo fue carabinero igual, de 33 años. En ese tiempo también tenemos una historia bien bonita de testimonio, cómo el Señor une, cómo el Señor te pone las personas correctas, que a veces hasta uno quiere tener el control de eso. Porque uno muchas veces antes trata de verse la suerte, trata de hoy qué será para mí, empieza a ver los horóscopos y todo ese tipo de cosas. O te mete a páginas como para buscar amistad o amigos. Pero el Señor te tiene a la persona lista, indicada. Y eso también es como algo que a veces uno quiere acelerar los tiempos. No, que quiero casarme, que tiene que ser en esta fecha. Entonces, eso es ir soltando. Entonces, yo creo que el Señor ha ido, siento que Él ha hecho una transformación completa en lo que tiene que ver conmigo. Y después de eso, yo tuve a mi hijita, eh, y yo me acuerdo que en el 2024 yo ya estaba ya asistiendo a la iglesia, me bauticé, recibí a Jesús como mi único salvador. Empecé a caminar con él, mi hijita, mi esposo, que también él se bautizó, los casamos también. Hemos hecho todo conforme al orden que él quiere. Eh, y en el 2024 me recuerdo que un día yo empecé con unos dolores muy fuertes de cabeza. Yo no sentía dolores de cabeza. De hecho, yo siempre me hacía mis chequeos generales porque en Carabineros nosotros lo hacen todos los años. Nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo en nuestros exámenes de preventivos todo el año, entonces. Pero a mí nunca me hicieron, yo nunca me hice un examen al cerebro, pues, porque te miraban de aquí para abajo. Entonces, yo empecé con dolores, pero muy fuertes, eran dolores así como que mi cabeza fuera a explotar. No era como que yo con un medicamento, un paracetamol, por ejemplo, se me fuera, no. Entonces, yo me recuerdo que fui a un culto en la mañana con mi esposo, mi hijita,
Y una pastora me ve en el pasillo y me dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti porque yo no te veo muy bien. Y yo ya oro por mí, yo eran unos dolores muy fuertes, yo fui a recibir la palabra. En ese tiempo nosotros teníamos un local en una galería, ni daba ahí mismo en la iglesia. Y, y yo me recuerdo de que mi dolor era tan fuerte que ahí usó la vida de una pastora, que yo la llamo por teléfono y le digo, pastora, ¿sabes qué? Tengo unos dolores tan fuertes, yo no sé qué tengo. Y me dijo, ¿sabes qué, Joana? El Señor le hizo la orante. Tú tienes un tumor, anda a sacártelo porque el Señor ya se glorificó en tu vida. Entonces yo, una semana, como 2 semanas antes, habíamos tenido una conferencia nosotros, que habían venido pastores de otros países. Entonces siento que yo fui llena de la fe y de todo, porque yo me fui y me tomé de esa palabra, donde yo, literalmente el Señor me llevó para allá. Y me dijo y la pastora me dijo, tú vas a ir a entregar amor a ese lugar. Tú vas a ir preparada porque tú le vas a mostrar a muchas personas que hay un Dios real. Un Dios que sana, un Dios que restaura, ante cualquier pronóstico que. Entonces yo, imagínate, si yo no hubiera estado firme, o sea, te dicen, oye, tú tienes un tumor, o sea, tu vida se te viene literalmente abajo. Lo primero que uno piensa es en... Entonces yo llego, me voy al hospital de Carabineros, me hacen un escáner al cerebro y me derivan urgentemente en ambulancia a neurocirugía al hospital de Dipreca de Carabineros. Entonces yo viví, mira, si tú me preguntas a mí, para mí fueron los 10 días que yo estuve en el hospital, fueron los 10 días más hermosos de mi vida. Porque literalmente siento que el Señor estuvo en todo momento. O sea, yo veía cómo el Señor, las personas se me acercaban a mí. O sea, todo lo que la pastora a mí me dijo, yo lo vivía ya. Yo fui con mi Biblia, fui llena de Él. Yo tuve un encuentro con Él, yo estuve en la UTI. Yo viví el proceso imagínate, fue tanta la fortaleza y la fuerza que el Señor me entregó, de que yo me despedí de mi hija en la UTI. O sea, que le hayan dicho a mi esposo y le hayan dicho, ¿sabe qué? Porque yo tenía 1 hora de visita con mi hija y a mi esposo le habían dicho, porque mi tumor era muy grande, era del tamaño de una pelota de tenis. Y por eso que el tumor ya quería salir, por eso que yo empecé con varios síntomas antes. Por ejemplo, perdí la movilidad un poco del brazo, yo me orinaba de la nada, y tengo que decirlo porque eran síntomas que yo viví. Perdí la huella dactilar. Y yo me recuerdo que el Señor usó a mi esposo porque el día antes que yo me fui a entrar a pabellón, mi esposo grabó las crisis que yo tenía. Entonces, imagínate cómo en el área que él se desempeñaba, que él trabajó en Fuerzas Especiales, él tuvo dominio de crisis para controlarme a mí. Claro. Entonces tú te das cuenta cómo el Señor usa en cada área, si el Señor es perfecto. O sea, Él literalmente usó a mi esposo para controlarme. Mi hija durmiendo me dio esa crisis que yo estaba botando espuma por la boca y todo, porque era una crisis que me estaba dando. Y mi cabeza no tenía control. Y yo el otro día me voy a urgencia. Y después el doctor le dice, ¿sabe qué? Aquí hay 2 opciones. O su señora fallece o queda en estado vegetal. O sea, esos eran mis 2 pronósticos para mí. Entonces a mí me acuerdo que el doctor que me recibió, eso yo no lo sabía que el doctor le había comentado a mi esposo, porque obviamente es como lógico que le adelanten un pronóstico así a una persona que la van a operar. O sea, Nada. no es contradictorio, porque se supone que tú te tienes que ir con tranquilidad, que independiente de que a ti te pongan anestesia y todo, tú también tienes que irte con cómo va tu mente a una operación así. Y ahí fue cuando mi esposo dijo no. Mi esposo como que literalmente no, dijo, mi señora pasa de esto. También se tomó la palabra. Me acuerdo que hubo una cadena de oración. La oración es muy poderosa porque yo me acuerdo que fueron varios hermanos de la iglesia que yo me congrego a orar por mí 1 hora antes. Me volvieron donde me volvieron a testificar la palabra. Entonces yo me fui llena y tomada de esa palabra. Yo cuando entré a pabellón, ante el pronóstico que ya le habían dicho a mi esposo, yo le dije al doctor, yo le dije, mire, yo sé de que el Señor creó la ciencia, pero Él está sobre eso. Entonces yo sé que en sus manos la presencia del Señor está aquí, yo necesito orar.
No sé, yo creo que el doctor lo único que yo vi que él me miró nomás y te dijo, no sé, ya hagámoslo, una cosa así. Pero yo le tomé la mano al doctor porque ellos me iban, por intermedio de ellos me iban a operar a mí. Pero yo sé que el Señor estaba en control ahí de mi vida. Entonces, el ver cómo el Señor se manifiesta en la vida de uno y cómo Él te empieza a decir, ¿tú crees en Él, el control que Él lo tiene? Entonces, volvemos a hablar de lo mismo, o sea, donde yo venía de una estructura, que son estructuras mentales que muchas veces vienen arraigadas de nuestra infancia, o sea, eso también. Entonces, ahí veo cómo salgo de pabellón a las 4 horas después y yo salgo hablando. Entonces, ahí es donde tú ves lo que también la pastora decía de que yo iba a hacer un testimonio real porque todos quedaron mirando, o sea, No tenía lógica que no saliera hablando. y ahí lo vio mi mamá, que era, o sea, detrás de eso yo te digo, aquí quedó todo un mover de mi familia. O sea, mi mamá recibió a Jesús en su corazón, vino a una iglesia que ya católica, o sea, ahí yo estuve en la UTI, me acuerdo que en la UTI toda la gente estaba entubada, yo era la única que me miraba nomás, que podía hablar. Mi paso por ahí fueron como 24 horas. Entonces, yo me recuerdo que en la noche habían unas luces muy fuertes y ahí fue donde yo tuve el encuentro con el Señor. O sea, yo me acuerdo que antes yo le pedía mucho al Señor y el Señor se manifiesta en esos momentos. Cuando literalmente tú estás en paz y tranquilidad. Por eso te digo de que esos 10 días, tú dices, oye, pero ¿cómo estuviste en el hospital? ¿Pasaste esto, otro? Pero para mí fue hermoso lo que yo viví, de cómo ver que habían personas que eran enfermeras, doctores, paramédicos, se acercaban y después de eso me decían que querían conocer del Señor, que yo les leyera la palabra. A mí Que, disculpa que me interrumpa, pero creo que es la primera persona que escucho decir que de estar 10 días en un hospital fueron los mejores días de su vida. Y ahí se nota que el Señor hizo una obra en ti, no solo de física, y tú ya estabas preparada en espíritu para estar. mí, sí, sí, yo sabes que yo por eso yo le rendí la vida al Señor. Yo le dije, Señor, mira, mi vida te pertenece a ti. Yo de aquí en adelante te obedezco con todo. Yo quiero glorificar tu nombre y yo quiero que más gente conozca de un Dios real, de un Dios que está en el interior. El Señor solamente nos dice, el Señor trabaja con las personas que tienen el corazón abierto a trabajar. Entonces yo agradezco esta oportunidad, para mí es muy importante. Para mí es muy importante porque el Señor nos llama a que nosotros le sirvamos. Nosotros no estamos llamados a ser servidos, nosotros estamos llamados a servir, a que más personas conozcan, que más personas sepan de que a pesar de las circunstancias, el Señor lo hace pasar con procesos, pero el Señor lo sostiene, el Señor lo levanta, el Señor nos transforma, el Señor es el único que puede llenar los vacíos que hay en tu corazón. Nadie más, a pesar de las adversidades. Eso no significa de que uno no vaya a tener problemas, porque la vida es así, la vida alto bajo, pero con el Señor lo sostiene. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le entregamos la vida a Él, cuando nosotros estamos en intimidad, que eso es súper importante, cuando nosotros lo alimentamos de la palabra. Ahí te decía la enfermera que le leyeran Claro, la- lo que pasa es que después que yo estuve en la UTI, todas las personas que estuvieron ahí, cuando a mí me vieron salir, todas las personas pensaron que eran los paramédicos, las personas que me veían, todo. Yo le decía, chiquilla, no me extrañen, yo voy y vuelvo. Entonces ellas veían y después, día antes que me recuerdo que el día antes que me dieron el alta, me contaban ellas sus testimonios que habían vivido conmigo. Y todos decían, no, pero ¿cómo va a dejar a su esposo, a su niñita? En ese tiempo mi niñita era más chiquitita, tenía como un año y medio, ¿no? Y veían que mi hija, a mí me habían separado a otra sala donde yo estaba sola, para que yo me despidiera de mi niña. Entonces yo de repente estaba 3, 4 horas, yo dormía con ella. Entonces para mí, conmigo era como que tenían un cuidado especial porque era como que, ya se va a pabellón y se despidió. Pero cuando me recuerdo que la enfermera que fue la que me recibió, me recuerdo que ella me cuenta su testimonio que vivió conmigo cuando me recibió en neurocirugía. Ya.
Entonces yo no me recuerdo de eso así, porque ella todo el rato me preguntaba, me decía cuál es su nombre, y me hacía mover los brazos, porque igual el brazo como que se me había caído, me hacía movimiento y todo. Entonces, si yo me iba, me tenían que pasar a pabellón al tiro. Entonces ella me decía, yo estuve con usted 12 horas, mi turno completo tomándola de la mano y usted no hablaba y conversaba. Entonces como que ella literalmente fue un instrumento también para... Para darte cuenta de lo que había pasado. Claro. Entonces, ella, ese día antes, que me tocó justo noche y el otro día me daban mi alta, ella me acuerdo que cuando yo estuve en la UTI me fue a ver. De lejos yo la hacía así, pues no podía entrar. Entonces, después de verme como yo estaba, y yo hacía todo en la UTI, y pues, o sea, me decían, yo hacía todo porque igual quería salir de ese lugar, pues, porque igual era como un poco, o sea, de ahí no, obviamente ahí no podía dormir, nada. Estaba ahí alrededor de personas que llevaban 1 año, 2 años, que estaban los papás, claro, o sea, estar ahí. Y yo cuando llegué y me vieron las chicas ahí, oh, pero ¿cómo? Y todos me decían, usted es un milagro andar. Entonces ahí donde fue que varias personas se me acercaban, me decían, usted como siempre sonriente a pesar de todo, pero porque yo decía, porque el Señor habita en mí, el Señor mora en mí, el Espíritu Santo el que me hace hablar, el Espíritu Santo el que me va guiando. Entonces yo agradezco todo lo que viví, agradezco y yo le digo, Señor, úsame, le dije un día, yo le dije, Señor, úsame como instrumento. Mm. Claro, porque uno no se imagina que en una circunstancia mala se puede transformar en una oportunidad de evangelismo, en una oportunidad de que la gente, porque solo el hecho de lo que pasa, ya a ellos les habla. O sea, ellos no, ellos se impactan. Entonces, no entienden en la lógica cómo suceden esas cosas y como ellos son tan letrados, ¿cierto? Porque estudian mucho, eh, ellos tienen que vivir esas experiencias para creer que hay un Dios, tanto los médicos, la enfermera, toda la gente. Porque tú sabes de que nosotros que vivimos en la fe y queremos ir creciendo en eso, obviamente afuera dicen, no, si yo no lo veo, no lo creo. Claro. Entonces, allá yo fui a mostrar eso. Eso. O sea, tuve que llevar allá para que, ya, verdad. Una cosa así. Aunque no debería ser así porque nosotros como cristianos, nosotros vemos más allá de, obviamente, ir creciendo en la fe cada día. Entonces, yo después de ahí me fui a hacer mis quimioterapias, estuve en la clínica Irán igual porque también tuve que hacer una radioterapia. Entonces, yo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que de que yo viví esta experiencia, porque ya el año pasado ya cumplí 1 año que viví este proceso. Cuando yo le entregué mi vida y mi corazón al Señor, yo creo que el Señor ha hecho una sanidad interior en mí. Sí, no es importante eso que recalcas porque dice la palabra que somos nueva criatura. Y no es solo de un día para otro, un proceso que a veces nos cuesta entender, pero como dices tú, si somos obedientes, Dios va haciendo la obra a medida que uno va entregando cosas también, porque uno viene con tanta costumbre, hábitos, ciertas formas de vida, y viene Cristo a mostrarte otra forma de vida. Sí. Claro, porque tú sabes que nosotros tenemos nuestros padres que son nuestros padres carnales, que fueron los que nos dieron pero nosotros tenemos nuestro Padre espiritual y nuestro Padre, nuestro Creador, que es el Señor, nuestro Jesucristo. Y obviamente el Espíritu Santo que mora aquí en la presencia viva donde está. Nosotros estamos aquí porque obviamente Jesús se fue, pero dejó a nuestro consolador, a nuestro compañero, a nuestro amigo. Entonces, es ir conociendo yo siento que eh, em, a veces uno dice, o canta, a veces coro que dice, yo te entrego mi vida, te entrego todo, pero no solamente cantarlo, sino que también vivirlo. Vivirlo y yo siempre le digo al Señor, yo le digo, Señor, anda limpiando mi corazón, guarda mi corazón de comparaciones, guarda mi corazón. Yo, por ejemplo, ahora actualmente me congrego en la iglesia y también sirvo en la iglesia, sirvo el área de intercesión. Ya. Em, que obviamente, y de una u otra forma nosotros somos todos intercesores, porque nosotros tenemos la potestad de orar por otras personas, nosotros tenemos la autoridad que el Señor nos dio. A veces mucha gente no se atreve, no, es que porque piensan que lo espiritual, que no,
No, porque el Señor nos ha dado dominio propio, nos ha dado valentía y también nosotros tenemos la autoridad de orar por otras personas porque nosotros lo podemos hacer. Entonces, yo estoy en intercesión y quiero cada vez más servirle al Señor, porque el Señor, Él ya no me dice a mí hoy, porque yo literalmente yo solté todo. O sea, yo me fui de Paranero. Eso fue una decisión también guiada también por... Mira, yo siempre dije, bueno, yo me puedo jubilar a los 20 años de ahí ya, Ya. pero yo siempre dije, yo cuando tenga a mi hija, yo me voy a ir de Cadevier. Entonces yo también aprendí a soltar el control de eso, porque muchas veces uno se afana y entra el afán en ti, en el querer hacer cosas que el Señor a ti no te ha mandado a hacer. Sí, es muy cierto. Sí. Y eso te hace equivocarte, cometer errores y de repente te dice, pero ¿quién te mandó? Sí. O de repente por compararte o por seguir a otras personas en proyectos. Pero ¿por qué tú no me...? No? Entonces ahí tú le tienes que pedir la dirección al Señor hasta lo más mínimo. Sí. Porque Él es el que te dice, ahora es momento, espera, estoy trabajando en ti. Entonces yo siento de que el Señor a mí me ha pausado. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo viví una vida ajetreada mucho tiempo, 21 años de estructura, 21 años, corre para allá, corre para acá. Pero ahora me hizo un stop y me dijo, yo quiero que tú estés en tu casa, yo quiero que estés con tu hija y yo voy a trabajar en ti también. Pero el Señor fue tan detallista, el Señor es tan detallista cuando tú lo obedeces y esa es la clave. Que el Señor, 2 meses antes, en la misma iglesia le ofrecen trabajo a mi esposo por Halani, en el mismo local. Ya. Y le ofrecen trabajo en el área de seguridad, por su experiencia que él había tenido como carabinero. O sea, le dijo, no te preocupes de nada, obedéceme. Ya. Entonces me hizo volver a la estructura antigua. La mujer en la casa, cuidando a su hija, Claro. y el hombre como proveedor. O sea, hizo la estructura en el orden. Yo creo que lo más maravilloso es llegar a los caminos del Señor. Uno no significa de que o sea, uno tiene que saber de cuál es nuestra verdadera identidad y nuestra identidad del Señor, lo que nosotros tenemos que rendir en la vida, ¿en qué aspecto? En que uno trata por su fuerza. O sea, yo aquí puse un versículo y lo busqué y lo quiero mostrar, que es el de Isaías 40:29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A mí me identifica mucho y también lo enlazo también con Isaías 43:1 que habla de lo que tiene que ver con nuestra identidad. Porque obviamente en Isaías 43:1 dice, no temas porque yo te redimí, te puse un nombre mío, eres tú. O sea, ahí está hablando desde qué momento el Señor lo eligió, pero cuando nosotros le entregamos la vida. Entonces, si uno busca en aprobaciones, como lo busqué yo, en buscar identidades que no eran las correctas, en querer tener el control de las cosas, no era por ahí. Entonces, yo me tomo de estos 2 versículos porque ha sido el camino que yo he vivido. Cuando yo me arrodillo ese día, yo sentí de que literalmente yo dije, aquí yo ya no. O sea, yo le entregué la vida. No hay vuelta atrás. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que el Señor dijo, mi hija, y lo entendió. O sea, el Señor te hace pasar por cosas. Y no porque a veces la gente piensa, oye, pero ¿por qué me pasa esta? Me está pasando la otra, me vuelve esto, y que una enfermedad, salgo de una, me meto otra. Pero es porque el Señor cada vez quiere que nosotros le entreguemos la vida a Él y no lo hagas por tu fuerza, porque con la fuerza humana uno nunca lo va a hacer. Entonces yo, lo personal, yo, como te comentaba, yo ahí le entregué la vida al Señor. Yo siempre he dicho que el Señor te usa en el lugar donde tú estás. Entonces, en el área que tú estés trabajando, tú muestras a un Dios real. De una u otra forma, con lo que tú estás haciendo ahora, en el lugar donde tú te desempeñas en tu trabajo. Pero yo le digo, Señor, si tú me permites y si es tu voluntad que yo estoy en una carrera y en esa área, Señor, tú guíame, tú me vas a proveer, tú vas a ver. Porque el Señor se mueve así. Sí. Entonces ese es un sueño, un anhelo en mi corazón y me digo, Señor, si es tu voluntad que tú quieres, tú vas a mantener esa llama viva en que sea el momento adecuado para hacerlo.
bueno, vamos a ver si más adelante volvemos a grabar y ya con esos sellos cumplidos, contándonos también. Eso me gustaría también, hacer un seguimiento de la historia. Creo que es importante porque uno ve la obra del Señor ahí como es. Entonces, qué lindo que tenga, que Dios ponga esos sueños. La Biblia dice que todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, que hay que pensar en eso, que todas las buenas dádivas vienen de arriba, vienen del cielo. Entonces, todo eso, sin duda que Dios te lo está colocando en tu corazón. Y nuevamente te agradezco por habernos compartido tu testimonio, tu historia. eh, y, y bueno, aquí vamos a estar pendientes de lo que el Señor siga haciendo en tu vida, en tu hija. Y ojalá que toda la gente que pueda ahí reaccionar al video, verlo, estoy pero completamente seguro que va a recibir lo mismo que Dios hizo en ti. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por esta oportunidad y estoy muy agradecida del Señor, de que el Señor me haya usado en estos momentos y sé que va a ser para la gloria de Él, porque todo el honor y toda la honra es para Él. Muchas gracias.